Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y hoy van a tener que escuchar solo mi voz y nos vamos a perder la dulce voz de Ángel porque está enfermita. En este momento ella está en controles, la estoy viendo desde acá. Está haciendo carita sonriente y hoy tenemos una invitada, eso es lo bueno, no voy a estar solo yo hablándoles. Hoy tenemos con nosotros a Soraya Mañalich Mendía, muchas gracias. Ella es ganadora del Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández en la categoría Mejor Actuación en el 2019 y ella tuvo que interpretar a un personaje de una novela a la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la novela El Señor de las Moscas, así que antes de empezar, Soraya, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Antes de ir a la pausa, les vamos a contar un poquito cómo va a ser la estructura de este programa. Vamos a hablar primero de la parte del libro, luego vamos a hablar de cómo es la interpretación, cómo fue pasar esta obra del papel a las tablas. Así que vamos a una pausa y ya volvemos con más en Página Cero. Antes de luz en la pantalla fue tinta en una página. Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales. Muchísimas gracias por seguir con nosotras aquí en Página Cero. Estamos con Soraya y ella, además de actriz, también estuvo dentro de la producción de Página Cero al inicio, ¿verdad? Sí, todos los primeros capítulos. Estábamos ahí con Angelita, teníamos un equipo y entonces participábamos en el blog y también en el podcast. Bueno, para nosotras de verdad es súper bonito que estés aquí con nosotras. Gracias. Y hablando de esta novela, ¿qué te parece si empezamos hablando un poquito de la sinopsis de esta novela? Nosotras pensábamos, nuestra manera de decir la sinopsis más sencilla es un grupo de niños que sobreviven a la caída de un avión y caen en una isla desierta y tienen que generar toda su interacción dentro de esa isla. Que por cierto, quiero que alguien me responda la siguiente pregunta. ¿Esto es un naufragio o no? Es una pregunta seria, porque todo el mundo me ha dicho, naufragaron. Y yo, pero es que era un avión. Era un avión. No era ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta seria que tengo, si alguien nos quiere decir. Creo que era porque era la posguerra y se los llevaron en avión y en eso el avión chocó. Exacto, sí. Y es como está toda esta interacción que hacen. ¿Por qué es que invitamos a Soraya? Porque justo ella estuvo en las presentaciones que se hicieron en el Teatro Expresivo. Esta obra estuvo en mayo y junio del 2019 y se encargaron, digamos, de llevar a las tablas toda esta historia, esta novela que fue como muy importante en el momento que fue publicada, porque fue en los 1910 y algo. Entonces, contanos, ¿cuál fue el acercamiento que vos tuviste con la novela? ¿Ya la habías leído o hasta el momento en el que tuviste como la oportunidad de hacer este personaje que tuviste esta interacción con la novela como tal? Vieras que es muy curioso porque yo cuando estaba en el colegio yo era una ávida lectora, o sea, leía demasiado y me encantaba todo, existencialismo, me gustaba también la lectura de terror, de horror, todo. Y no fue porque nos mandaron a leerla, digamos, como que fuera una lectura obligatoria, pero me la leí en el cole, El Señor de las Moscas de William Golding, y me encantó en ese momento. Ajá. Porque claro, como era una versión un poco más oscura y tenía mucho que ver como con la parte psicológica, etcétera. Entonces me llamó muchísimo la atención y me marcó. Después, como a los años, vi la película, una película ahí antigua, y también me llamó muchísimo la atención. Entonces ya tenía como esas referencias. Ok, ¿y luego la retomaste para la obra? ¿La volviste a leer o no? ¿Fue así como con el estudio, digamos, desde otra perspectiva de guión o así? Cuando me dijeron que me habían escogido para la obra, para que fuera parte del elenco, creo que lo primero que hice fue como ir a Librería Internacional y comprarme un libro, digamos, del Señor de las Moscas, porque obviamente me tenía muy emocionada ser parte de la obra. Claro. Y entonces quería, antes de empezar los ensayos, porque claro, me avisaron de que era parte del elenco como unas semanas antes de que empezáramos todo el proceso, entonces quería como refrescar la memoria en ese momento y volverlo a leer. Verás que en mi caso yo lo leí ahorita.
No la había leído antes, no tenía referencia, creo que Ángel tampoco, ¿verdad? ¿No? Las dos lo leímos para este episodio y porque Ángel me dijo, es que yo tengo una amiga que, ¿verdad? Y dijimos, qué chiva tener una perspectiva de alguien lectora, pero también que lo llevó, ¿verdad? Que las letras tomaron fuerza y, ¿verdad? En unas tablas y tuvieron que leerlo, digamos, desde esa otra perspectiva. En mi caso, la novela me gustó, sin embargo, Ángela enojó. Sí, ¿verdad? Estoy tratando de leer las expresiones faciales de Ángela. Faciales y corporales. Ángela enojó. A mí también me enojó. Pero tengo que decir una cosa. Y es que como que ya yo sí sabía de qué sucedía. Entonces, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos como este concepto de... O tal vez está como muy, muy fácil encontrar qué es lo que sucede o esta sinopsis de la novela. Cuando lo leí, me gustó. Sentí que estuvo chiva, ¿verdad? Cómo iba escalando todo y tal. Pero yo había leído otro libro que también tiene como esta línea de un grupo de niños en una situación X y cómo va escalando, cómo ellos van construyendo una manera de actuar en ese contexto. Y ese libro me impresionó más. ¿Cuál es? Se llama Nada, de Jen Teller. Ah, ok. Ese no lo he leído, lo voy a buscar. Entonces, ese libro como que creo que es que este tiene Te llegó más. Sí, y es que creo que también era como más al punto. No sé si me explico. Claro. Yo creo que El Señor de las Moscas de William Golding, sobre todo porque mucha gente lo lee durante el colegio. De hecho, fue una lectura en países europeos, como que entonces para chiquitos que son impresionables, etcétera, sí genera como un vínculo, porque por ejemplo, como cuando yo lo leí en el colegio, obviamente a mí me impactó. Ya ahora cuando me tocó hacer la obra y lo leí por segunda vez, ya con una mente muchísimo más madura, uno ahí le empieza a ver, ¿verdad?, los hilos y le empieza a ver, ¿verdad?, algunas cositas que tal vez ya no me impactan tanto o que le empiezo a ver algunos defectillos claro. a nivel narrativo, pero para gente adolescente y gente joven yo siento que de fijo es un libro que impacta mucho. Sí, que nos hace pensar mucho. Por ejemplo, Ángel nos está diciendo aquí por medio de mensaje que el primer acercamiento oficial que ella tuvo con la novela fue con la obra en El Expresivo, cuando la viste, cuando te vio a vos interpretar el papel de Peggy. Que de hecho, ahora quiero que hablemos un poquito, bueno, vamos a ver, es muy cruda la novela, eso sí lo tengo que decir, es muy dolorosa, sí, digamos, a cierta forma. Y como que cada personaje representa algo importante dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces quería preguntarte, ¿cuál fue, en términos de personajes, como lectora, cuál fue el que más te gustó? ¿Con cuál, por ejemplo, Ángel odió a Jack y a Ralph, ¿verdad? Los dos, o más a Jack. Ajá, sí, yo también, Jack me pareció desesperante, tengo que hacer una nota al pie. Muchas veces que yo leía esta novela, muchas veces decía, hombres, mae, es muy masculina, digamos, es la manera demasiado. de pensar. Ajá, entonces vos, ¿qué tal? ¿Cuál fue tu apreciación, digamos, como lectora de esos personajes? Sí, cuando yo los leí, obviamente yo sentí muchísima compasión por Piggy. Igual a veces me fastidiaba que fuera tan correcto y tan necio y siempre buscando como el orden y la rutina y, ¿verdad? Como toda esta estructura, porque yo también soy un poquito más desordenada, pero sentía muchísima compasión por el personaje de Piggy. Y obviamente rechazo por el personaje de Jack, ¿verdad? Pero sí, son como un reflejo, cada personaje refleja un poquito de lo que somos como sociedad y de las diferentes caras de un ser humano, ¿verdad? Totalmente. Porque en un ser humano hay compasión, en un ser humano hay orden, pero también hay del otro lado como maldad, y hay agresividad, y hay pero también a veces hay liderazgo, por ejemplo, ¿verdad? Diferentes tipos de liderazgo. Inocencia, hay de todo eso. Entonces, cada personaje en sí simbolizaba algo distinto. Hay una cosa que me molestó, digamos, de la lectura, que también, ¿verdad? Dices que eran los 1900. Y es me pareció que había una tendencia a considerar que los personajes... Perdón, ¿vieron que tengo un gato? Y está bien necio hoy particularmente. Y está atacando a Ángela. Entonces voy a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música,
libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Y regresamos después de que Morning decida ir a comerse algo por allá. Bueno, te decía, hay algo que no sé si decir molestó. Y es que, por ejemplo, Piggy, yo empaticé y como que me sentí un poco reflejada en Piggy, porque yo veía que él decía, mae, ¿dónde vamos a dormir? ¿Verdad? O sea, por favor, es que de verdad. Y yo decía, por supuesto, o sea, pero la manera en la que lo describían desde la visión de Ralph y desde Jack, así, me parecía que lo planteaban como débil e incluso como femenino, como la representación de lo femenino, pero desde la perspectiva machista y negativa, ¿me explico? Uh-huh. Y que todas aquellas personas que mostraban emociones que reflejaran vulnerabilidad, las minimizaban. Y eso me molestó tantísimo, digamos, porque yo entiendo que en una sociedad se requiere una persona líder o lideresa, digamos. Uh-huh. Pero el mostrar... Hay una escena, digamos, muy específica que están describiendo que Piggy se sentaba a ver el mar, a ver la naturaleza, como a reflexionar y como a filosofar, digamos, un poco de donde estaban, y que los otros como que lo minimizaban porque el otro andaba cazando y el otro andaba como... ¿Verdad? Uh-huh. Y yo decía, qué mala nota que en ese momento el pensar, el reflexionar, el admirar la naturaleza, el conectar con estas cosas sea visto como algo negativo, pero también creo que es un poco como el reflejo de la sociedad en la que el autor escribió la novela, ¿me explico? Como sí, ese contexto. Ajá. Totalmente. O sea, Ralph y Piggy estaban más centrados en concentrarse alrededor de la hoguera, que, ¿verdad? De mantener el fuego vivo, que también uno podría verlo como una alegoría, ¿verdad? A todo esto que es la civilización, ¿verdad? Oigan, ese es el gato, pero preferimos que suene así a que esté mordiendo a Ángel. Al orden, ¿verdad? A las buenas conductas y a la humanidad, siento yo, ¿verdad? Entonces, mantener el fuego vivo es parte de ellos todo el tiempo, mantengamos el fuego vivo. Y luego la caracola, que bueno, que en la versión de teatro era el clarín, teníamos un clarín. Okay. Esa era nuestra adaptación. Entonces, eso... en contraposición con el jabalí y el cazar y matar y la sangre y que se empezó a convertir en la obsesión que tenía Jack, ¿verdad? Con cazar y la muerte y luego este pensamiento de la bestia y qué significa y qué simboliza la bestia para todos nosotros. Cómo el miedo de algo que no vemos puede influir en los comportamientos de los demás y ir perdiendo nuestra humanidad y eso con todo este concepto tan abierto de qué es la bestia, quién es, dónde está, ¿existe o no? ¿Existe o no existe? Claro. A mí me hacía reflexionar y algo que hablábamos Ángel y yo muchísimo era el tema de ¿será que el ser humano es malo por naturaleza? ¿Verdad? Porque eso es lo que sale a aflorar muchísimo en la novela y lo más triste y como terrible para mí es que pareciera que la maldad, la fuerza, el poder, digamos, desde una perspectiva negativa, ¿verdad? En donde yo tengo la razón, esto está incorrecto y no podemos dialogar, simplemente que se salve el que pueda, es lo valioso.
¿Me explico? O sea, que es lo importante, lo valioso y lo que deberíamos aspirar para sentirnos ganadores. No sé si me explico lo que estoy diciendo. A mí me llama mucho la atención, obviamente, que la obra trate de niños. Eso. ¿Verdad? Porque es esto, los niños siempre se ven como la inocencia, la pureza, ¿verdad? Y también los niños se amoldan. Muchos son el reflejo de lo que se les educa, de sus padres, del ambiente, del contexto en el que están. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un adulto que ponga reglas? ¿Qué pasa cuando no existe una autoridad, ¿verdad?, firme que les esté diciendo, este es lo bueno y esto es lo malo? Si uno no tiene esa guía y uno no sabe que no les están para decirte esto es bueno, esto es malo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y no te están controlando, por eso es tan rico, digamos, ese dilema, hacia dónde nos vamos. Sí. Nos vamos hacia la maldad, nos vamos hacia lo bueno, es una mezcla de ambos, está el yin y el yang ahí, de pronto ya se difumina. ¿Qué pasa, digamos? ¿Qué pasa como con todo ese mundo interno? Claro, de hecho, bueno, aquí yo tengo que hacer una nota al pie. Lo lamento, Ángela, voy a hablar de BTS. Pero el nuevo disco de Namjoon se llama Right Place, Wrong Person, o Right Person, Wrong Place. Es que él hace todo un juego entre el concepto del bien y el mal, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Quién define qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Verdad? Y como el bien y el mal es un constructo. Y que depende de donde lo estés viendo como persona y lo juzgues, ¿verdad? Se define esa validez como algo bueno o algo malo. Entonces todo el disco de él está planteado desde eso, desde él como figura pública, digamos, y desde donde le dicen que lo que tiene que hacer o lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces y suena sencillo, ¿verdad? El descubrir qué es lo bueno y lo malo, pero en realidad no es muy complejo. Es muy complejo. No hay forma de saberlo, digamos. Si no existe como autoridades que te están diciendo esto es esto, esto es lo otro. Uno sabe como en el corazón, pero depende de cada quien y del cristal donde lo mire. Exacto. Entonces es algo muy complejo para categorizar. Y es un constructo, y bueno, y parte de lo que dice Nam en su explicación del disco y tal, es que es un constructo colectivo. Y de ahí quiero que hablemos un poquito sobre este constructo colectivo también que hay en la novela, porque dentro de la novela hay una unidad que es los niños del coro. Ellos son como una mini sociedad dentro de esa sociedad. Ellos ya están, hay como una construcción de valores conjuntos, ¿verdad? Que los unía y que de un poco a otro tenían un poco de poder dentro de lo que hacían los demás niños, porque hay una cosa muy importante y es que aún así, esa sociedad chiquita de niños, todos eran niños, pero habían niños grandes y niños pequeños. Los que decidían qué era lo que se iba a hacer eran los más grandes. Los chiquitos estaban ahí como un poco como viendo qué pasaba. Y también había como este constructo de que los que hacían que las cosas sucedieran eran los grandes, los niños solo estaban, o los más chicos estaban como ahí, ¿verdad? Entonces esa importancia de, como seres humanos, de que necesitamos sentirnos parte de algo, y tal vez ahí se nos nubla un poco el juicio si ese algo es bueno o malo, es muy, o sea, es una novela que hace pensar muchísimo sobre esas cosas. Sí, la presión grupal, el sentido de pertenencia, digamos, el tema del bullying es muy importante. Bueno, es que, claro, yo lo que tengo más fresco, por así decirlo, porque hace ya bastante tiempo fue que me leí la novela, es la adaptación teatral. Y en la adaptación teatral, la adaptación fue hecha por Gerardo Bolaños, la que se presentó en Expresivo. En esta adaptación se hacía mucho hincapié en el bullying, digamos. Era un tema recurrente y en cómo, ¿verdad?, la presión de grupo y cómo, digamos, que tal vez vos seas mi amigo, pero si ya todo el grupo me está haciendo bullying a mí, ya... Si no soy partícipe de, entonces me van a excluir, entonces también tengo que tratar mal a esta persona, ¿verdad? Claro. Entonces, ese era un tema bastante... Y toda la parte de la violencia fue uno de los temas principales en lo que fue la adaptación teatral que se hizo. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa y volvemos justamente para hablar sobre la adaptación teatral, para ver cómo fue esa construcción y que nos contés un poquito sobre ese montaje que el cast era
femenino. Y fue un elemento que cuando Ángel me contó, yo dije, caray, como yo no me di cuenta y como no lo fui a ver, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para que Soraya nos cuente toda la parte del teatro y llevar El Señor de las Moscas a las tablas. ¿Vos también tenés recomendaciones de lectura? Ahora podés compartirlas en Página Cero. Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto tenés un formulario donde podés compartir tus recomendaciones literarias que saldrán publicadas a tu nombre. Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página Cero esperamos tu reseña. Muchísimas gracias por seguir con nosotras. Ahora vamos a hablar del Señor de las Moscas, pero en el contexto 2019 y su presentación en el Teatro Expresivo. Es súper importante contarles que el encargado de dar forma a este montaje, según lo que encontramos en internet, nos decía que combinaban la música, la danza y el teatro físico. Y es que estaba a través de la visión, digamos, de un artista inglés, que creo que voy a decir mal el nombre, pero perdónenme. Perdóname, pero discúlpame, estoy viendo Betty la Fea, amiga. Entonces tengo como esas frases ya. Ya ahí te digo cómo se pronuncia. Paul Stebbins. Ajá, Paul Stebbins. Magnífico. Dicen que él es el director del TNT Theater británico. Sí. Y que ha colaborado justo con el Teatro Expresivo, dirigiendo clásicos como Un Cuento de Navidad, Julio César y Macbeth también en ese momento. Entonces, contanos, ¿existen libros específicamente pensados o un género pensado que es la dramaturgia, que son obras de teatro escritas y que uno las puede leer? Pero ¿qué hacía que El Señor de las Moscas específicamente sea adaptable a las tablas? ¿Cuál crees que es tu perspectiva de esto desde, ¿verdad?, actriz? Y también cuando lo llevaste a las tablas en su momento, ¿qué crees que cautiva para verlo en esta otra versión? Yo creo que es una historia muy impactante, que es una obra que tiene como muchos temas para reflexionar y creo que se podía adaptar a un escenario. Paul ya había realizado este montaje en Inglaterra, ya tenía experiencia y cuando él llegó aquí a Costa Rica y había hecho unos talleres, que yo había participado en un taller que era como de actuación o algo así, me habían mencionado que él tenía muchas ganas también de presentar El Señor de las Moscas aquí en Costa Rica, con talento tico. Entonces yo dije, wow, ojalá me llamen en su momento para ir a hacer audición y bueno, sucedió. Pero creo que es una obra que, como te hablaba anteriormente, con la juventud y con los adolescentes pega mucho. Es una obra que es perfecta como para llevar a colegios, para que se converse del tema, para que los chicos hablen de la empatía, del bullying, de la violencia, de no dejarse llevar por malas decisiones o por toxicidades o por líderes negativos, porque existía también, digamos, si uno lo ve en blanco y negro, ¿verdad? Que obviamente es más amplio que eso, pero en la obra hay un líder positivo y un líder negativo. Claro. Entonces, ¿cómo irte con el líder negativo te va a llevar tal A o B o X consecuencia? O si hubieran todos hecho lo que decía el líder positivo y hubieran armado una comunidad muchísimo más sana, ¿qué hubiera pasado? Entonces, genera como toda una conversación y una reflexión bastante rica. Y eso era muy chiva porque entonces, cuando presentábamos la obra, que muchas veces no solo presentamos en Teatro Expresivo la obra público general, sino que también llegaron diferentes instituciones educativas a ver la obra, a veces al puro final se hacía un pequeño conversatorio o foro. ¡Qué bonito! Donde los estudiantes levantaban la mano y de pronto decían, a mí no me gustó cómo trataron al personaje de Simon, porque tal y tal, porque el personaje no porque el personaje de Simon era especial y era considerado el raro y cosas así, o no me gusta que le hicieran bullying a Piggy porque a mí me ha pasado eso, y de pronto los estudiantes a veces hasta abrían su corazón y contaban experiencias propias, que uno sabe que en esos contextos, yo sé que digamos que a los adolescentes también les da pena y les da vergüenza como hablar en un teatro y exponer sus experiencias o, ¿verdad?, ahí en un contexto tan expuesto. Entonces era muy rico, digamos, y conmovedor ver que estuvieran anuentes y que estuvieran abiertos a hablar y a conversar de todo eso. Y qué chido, ¿verdad? Porque es una forma de, y aquí es otra cuñita que también lo hemos hablado en el podcast, la importancia del arte
como generador de discusiones sobre temas importantes. Claro. ¿Verdad? Porque a veces si uno quisiera hablar de un tema como el bullying, por ejemplo, desde un lugar muy adulto, ¿verdad? Va a ser muy difícil y muy académico, ¿verdad? No va a pegar con la gente con la que uno está hablando, sobre todo si son chicos o chicas o chiques jóvenes. En cambio, verlo, ¿verdad? Ellos están hablando casi como en un mismo nivel y lo importante que es que el arte genere esas discusiones de temas tan importantes como estos. ¿Y cuál fue la visión, digamos, del director que quiso transmitir de la novela, digamos, al escenario? ¿Cuál era ese impacto más importante, verdad? Porque claramente había como esta serie de adaptaciones de detalles, como lo que nos dijiste del clarinete, de enfocarse un poco más en el bullying. ¿Cómo fue esa construcción, digamos, de trabajo para la novela? Se trató de mantener la esencia de esto del líder positivo, el líder negativo. Que vos me mencionabas, nacemos malos o es algo que se va construyendo o es algo que es por un tema del ambiente, del contexto en el que estamos, de dónde nace esa maldad, somos intrínsecamente así o cómo sucede. Entonces, eso es parte de, y él también me gustó mucho, digamos, a nivel de concepción, que escogió 7 mujeres. Eso para personajes de niños. Justo, ¿y eso qué tal? Porque nosotros decíamos, bueno, ¿fue algo previo de crear un elenco con 7 chicas? ¿O fue algo que fue resultado del casting? Porque no sabíamos si era un casting como tal. Contanos cómo es esa experiencia. Él en el pasado, en otros montajes que había hecho, había utilizado chicas. Él nos dijo en su momento que también era por una cuestión de casting, en el sentido de que por el tipo de voz, las chicas, claro, para interpretar niños, los cuerpos, cuerpos que pudieran bailar, hacer, ¿verdad? Que fueran cuerpos más pequeños. Pero no vamos a contratar a niños para hacer esta obra. Se necesita una madurez, se necesita entender, se necesita una sensibilidad de adulto. Entonces, por eso fue que él decidió castear a chicas que también le dieran la parte vocal, le dieran la parte corporal y que también tuvieran una sensibilidad para hacer estos roles de niños. ¿Y cómo fue justo esa experiencia de interpretar a niños, hombres, en esas edades y además en un ambiente o en una situación que cada vez va escalando más en términos de violencia, de crueldad? Para nosotros fue un gran cambio porque imagínate que, por ejemplo, yo tenía el pelo larguísimo, el cabello larguísimo. Todas teníamos el cabello larguísimo y nos lo tuvimos que cortar casi que a rape, o sea, cortísimo, como chiquitos. Entonces, desde el día 1 ya sabíamos que esta obra era un compromiso porque muchas chicas no fueron a audicionar o no se presentaron, porque no tenían ningún interés en que les cortaran el cabello, ¿verdad? Entonces, es comprometerse emocionalmente y físicamente también al rol. Entonces, ya una vez que nos cortamos el pelo, que fue como que fuimos todas juntas a hacer el proceso, como etcétera, fue como un ritual, exactamente. Entonces fue como un ritual y eso también generó como un sentido de pertenencia, Por ¿verdad? supuesto. Entonces nosotras 7 nos hicimos súper unidas, construimos una relación muy fuerte entre nosotras porque teníamos obviamente que también en la obra había que cantar, éramos niños del coro también, interpretábamos a niños del coro, entonces teníamos que tener clases corales, clases de corporal también porque teníamos peleas y cosas así, entonces para evitar golpearnos realmente en escena, claro, y que no hubiera mayores accidentes, entonces también había todo este sector de coreografía corporal, etcétera. Entonces fue un proceso como muy rico porque el estar tanto tiempo juntas fue casi que 1 mes y medio donde nos veíamos casi que 3 o 4 días a la semana por muchas horas. Entonces se genera un vínculo muy grande y entonces en algunas sesiones, ¿cómo caminaría el niño? ¿Cómo se siente ser un niño, ¿verdad? Masculino en mi cuerpo? ¿Cómo cambiaría? La cadera tal vez se mueve distinta, ¿verdad? Porque somos varones. Los gestos, cómo jugar, poner mucha atención a la observación. No sé, que si 2 de mis compañeras son madres, entonces, y tienen niños chiquitos, entonces, póngalos a jugar o para nosotras ver cómo es la imaginación, cómo juegan, qué les gusta, cómo pelean entre niños. Entonces, para buscar que fuera lo más genuino
irreal posible, ¿verdad? Encontrar ese juego de niños, esa inocencia, esa competitividad, ¿verdad? Entonces encontrar diferentes recursos para cada uno de nosotros, de nuestros personajes. ¿Y cómo fue la experiencia particular tuya para encarnar a Piggy? Digamos, que era este niño que sufría bullying, que tenía otra línea de pensamiento súper diferente a estos otros chicos, quizás como Jack, como Ralph, que veían, y que incluso a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, Ralph tenía esta referencia de adulto a su papá, que era, creo que era como militar, como que tenía un tema ahí, ¿verdad? Tenía esta percepción de... Mientras que Piggy, su referencia de adulto era su tía, ¿verdad? Entonces, hasta eso yo sentía que tenía que ver en su construcción de mundo. Entonces, claro. ¿Cómo fue esa de, digamos, encarnar y llevar a las tablas a Piggy? Yo busqué pequeños elementos. Por ejemplo, me acuerdo que en algún momento teníamos como una libretita donde él anotaba, pobrecito, como todo, para como organizar, para tener como un orden y sentir como que tenía un cierto liderazgo. Entonces, eso, encontrarle como pequeñas cositas, qué le gustaba, dónde miraba, estos pequeños momentos que mencionabas de reflexión, que le gustaba la naturaleza, buscar eso en escena para irle creando como una personalidad y como ya su propio mundo interno, la forma en la que caminaba, también como con todo esto de su crianza, buscar su voz, era una voz como ñoña y hablaba como así. Entonces, la forma en la que hablaba, que a veces se trababa o era un poquito tartamudo por momentos. Entonces, todo eso creo que aportaba bastante para que tuviéramos el contexto de quién lo había criado, cómo había sido su niñez, cómo lo veían los otros, ¿verdad? Entonces, a mí me dice mucho, no solamente lo que yo siento en mi personaje, pero cómo me ven los demás. Claro, ya le pesaba mucho, porque tengo como esta memoria de él como intentando buscar las palabras de que, y que tomaran las cosas que él decía en serio. En cambio, entre los otros... Sí, ¿verdad? Cuando tenían en su momento la caracola, ¿verdad? Este simbolismo de yo tengo la caracola, por favor escúchenme y validen lo que yo estoy diciendo. Y ver a los otros cómo se burlaban de él, no le prestaban atención. A mí me resultó dolorosísimo, digamos, verlo a él como tan indefenso, ¿verdad? Y también... No sé si esto es una, digamos, percepción personal mía incorrecta, pero yo también siento que esta novela era un poco como el paso de la niñez a la adultez, ¿verdad? Y me parecía mucho que Piggy intentaba hacerlo tratando como de hacerle el menor daño a los demás, de respetarles a todos, pero tratando justamente que lo respetaran a él. Y yo siento que él no terminó su proceso de ser niño a adulto, no lo dejaron. Entonces me pareció muy doloroso también esa parte. Yo de verdad a Piggy lo quiero muchísimo. Ay, sí. Me da tuvo un desenlace tan trágico el pobre. Sí, muy triste. Muy triste. Algo muy interesante que tiene el libro es que justamente el autor describe no solamente como estas emociones, o más bien, describe mucho lo físico, porque eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Describe mucho los espacios, cómo eran estos riscos o estos espacios. ¿Son riscos cómo se llaman? Sí, como espacios donde terminaba la isla y como que veían las piedras y los arrecifes y todo esto. Pero también las emociones, ¿verdad? Describe mucho cómo, sobre todo Jack, ¿verdad? Y Ralph, como algunas emociones. Describe a Simon y a Piggy, tal vez sus emociones y en algunos momentos... Claro, visto desde los otros, ¿verdad? Cómo estos elementos dieron pie a la puesta en escena. ¿Fue un elemento que fue muy rico, si valió la pena? ¿O cómo fue si fue un plus, digamos, a la hora de esas letras pasarlas a las tablas? No, sí, de fijo, fue un plus. A la hora de adaptación, obviamente algunas escenas se sacaron, ¿verdad? Porque la obra tiene que tener como un tiempo muy específico, ¿verdad? Pero todo eso, por supuesto que fue un plus y nosotros tuvimos cada una que leer la novela para también interiorizar y tener todo eso para nosotras. O sea, todos esos elementos y todos esos recursos. Quieren ver una película, si quieren leer la novela, si quieren, etc. Ya ahora, después la construcción ya iba por cada una de nosotras de las actrices, pero tener todos esos insumos fue sumamente rico, digamos.
Tengo una pregunta que puede ser muy random, pero ¿cómo es una lectura de un libro para interpretar a un personaje? Por lo siguiente, yo leí el libro y como lectora que estoy descubriendo la historia y tal, di pues, ¿verdad? Es una lectura, pero siento que la lectura para interpretar debe ser diferente. ¿Me podrías como describir cómo sería, cuáles diferencias pueden haber? Bueno, si yo leo el libro y no tengo todavía la adaptación teatral es la que manda, ¿verdad? Porque cuando uno lee la obra, en la adaptación te dicen las acciones y vos te vas a guiar por esas acciones, por lo que está pasando en escena, por los movimientos, por lo que te diga, digamos, el libreto per se. Y a partir de ahí, que eso es como lo inicial, vas creando todo lo demás, ¿verdad? Con el contexto, con las acciones físicas, con toda la parte interna, ¿verdad? Y eso se va evolucionando. Cuando yo leí la novela, yo hice algunas anotaciones. Fui anotando qué decían los demás de mí, qué hacía el personaje de Piggy, cómo yo lo interpretaba. Claro. Entonces, como todos esos diferentes enfoques o esas diferentes visiones, yo anoté algunas cositas. Tengo una pregunta, nota a pie. ¿Lo anotaste en el libro o en un cuaderno aparte? No, en un cuaderno aparte. Ángela está diciendo como, ¡ja! Es que yo rayo los libros. Es una discusión que tenemos nosotras aquí constantemente, por eso te lo pregunté. Eso es Team Ángela, Team Pamela. No me gusta rayar los libros. ¿No te gusta? No me gusta. A Ángela tampoco le gusta. Me encanta, pero ok, ajá. No, aparte ahí le puse como notitas, los bullets ahí de cositas. Y así es como fui creando ese universo del personaje. Wow. Y tenemos una petición que Ángela me dijo, preguntémosle. ¿Me preguntaste antes? ¿No le preguntó antes? Bueno, vamos a ver qué pasa. Ángela está cayendo cara de... Es que hay canto en la novela. En la obra. No me acuerdo. ¿No te acuerdas de ninguna? Es que ha pasado mucho tiempo también. Sí, a ver, no, ya no me acuerdo. Sí, bueno, no importa. Está bien, solo queríamos. No, la próxima. No, pero... Me hubieran dicho y me hubiera buscado las canciones. Ángela, esto es culpa de Ángela. Si hay alguien aquí... No es cierto, Ángel, mentira. Está enfermita, es decir, ahorita está haciendo un gran esfuerzo por estar acá. Pero wow, la construcción de... Es que eso es otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Yo claramente no fui a verla porque en ese momento pues no sabía. Tengo un pequeño león aquí. Lo dejo, no importa. Okay. Es que está atacando a Ángela otra vez. Pero ¿cómo es también incorporar canciones dentro de una novela? ¿Me explico? Es muy loco porque, claro, primero que no todas las actrices que estábamos en la obra teníamos tanta experiencia de canto. Había muchas que no. Entonces, también nosotros tuvimos clases de canto. Wow. Porque además, como hacíamos de que éramos de un coro, entonces teníamos que encontrar armonías y voces, y cada una de nosotras tenemos una voz distinta. Entonces, encontrar esta como sensación grupal en la parte de las voces, amalgamar los diferentes colores que tenemos a nivel vocal o las diferentes técnicas, era importante. Entonces, tuvimos una profe que era Laura Barquero. Entonces ella nos ayudó muchísimo en todo lo que fue la parte de las canciones, sentirnos como cómodas a la hora de cantar, porque claro, no es que estamos ahí de pie cantándolas, sino que tenemos que interpretarlas. Claro. Y hay momentos donde estamos con una canción mucho más triste, hay momentos donde son canciones de guerra, de juego. Entonces eso fue súper interesante. Fue una de las cosas uno de los retos más bonitos para nosotros. Aquí nos vino a visitar el gatico. Hola, bebé. Creo que sería mejor que te bajaras, digo. Sí. Pero sí. Fue un reto muy chiva. Me acuerdo que a veces íbamos como en una esquina y teníamos que empezar la canción y como cada una tenía una voz distinta, ¿verdad? Y como a nivel coral, ¿verdad? Unas estaban como en alto 1, alto 2, otras estaban en notas de soprano. Teníamos una compañera que a veces hacía sonar
como, no sé, un diapasón, algo así para encontrar el tono, todas ahí como detrás de patas, como listas para empezar la canción. Entonces era muy gracioso y la pasábamos súper bien con eso de las canciones. Lástima que no la pude ver, te lo juro que yo después de esta conversación quisiera muchísimo tener la posibilidad de decir... Quiero ir a verla. La pandemia nos afectó porque nosotros estuvimos en esta temporada en mayo, junio y después fuimos a presentar la obra en gira a Perú. Wow. En noviembre. Fue increíble. Fue increíble y teníamos planes para presentarlas en el 2020 y seguir, ¿verdad? Seguir con el proyecto, pero bueno. Cayó la pandemia y pues ya después fue muriendo el proyecto. Y ahorita no habrá como ninguna opción como de que digamos, hay que mandarle una carta a alguien. No sé, no creo. Si tienen muchas ganas de verla, pueden hablar con el Teatro Expresivo para que la vuelvan a poner, pero sí. Bueno, ya vamos finalizando, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el cierre de Página Cero. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este episodio de Página Cero en donde estamos hablando del Señor de las Moscas. Disfruté muchísimo conversar con vos. Muchísimas gracias muchas gracias por invitarme. Yo también la pasé súper bien con ustedes. Y antes de cerrar, queríamos preguntarte dos cositas. Bueno, vos seguís en las tablas dándole fuertemente. Entonces, si la gente quisiera como conocer tu trabajo de actriz y demás, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, me pueden encontrar. Mi Instagram es Soraya Manalich. Entonces, con Z, Soraya Manalich. En Instagram, ahorita en julio me voy a presentar en un evento como un varieté en el espacio de la Alhambra en fechas de julio y en agosto voy a estar en el Teatro Nacional con una obra que se llama Playoff. Okay. Entonces los invito, ¿verdad?, para que estén ahí y pueden seguir, digamos, los proyectos y las obras de teatro en las que estaremos participando ahí en mi Instagram. Magnífico. Y una cosa que me decía Ángel mucho, porque yo sí lo dije en algún momento, creo que no, Soraya es amiga de Ángel desde hace mucho tiempo. Sí, ¿verdad? desde el colegio. Ajá, entonces ella me decía... Desde antes de entrar al colegio, porque nos conocimos en un curso de verano. ¡Wow! Bueno, entonces ella me decía, es que lee demasiado. Ella le gusta leer mucho. Entonces, como esto es un podcast sobre libros, queríamos preguntarte qué recomendaciones nos darías. Pueden ser teatro, puestas en escena, digamos, o libros, o ¿qué nos dirías? ¿Tienen esto que leerlo o verlo o escucharlo sí o sí? Bueno, les quiero entonces recomendar Playoff, que es la obra en la que estoy en el Teatro Nacional. Esa obra trata sobre chicas, es también de mujeres que son futbolistas. Cada una tiene sus historias, unas son mamás, también se aborda el tema LGBTQ. Entonces es una obra también sobre cómo un deporte que es visto como muchos para hombres, como en un contexto femenino, de un equipo de fútbol femenino. Entonces, los invito a que la vayan a ver. Va a estar en agosto, las primeras semanas de agosto en el Teatro Nacional. Magnífico. Entonces, eso deberíamos de anotárnoslo, Ángel, para ir nosotras, ¿verdad? Sí. Sería magnífico, porque sí, ya quedé con muchas ganas de verte en tu espacio, digamos. Entonces, bueno, ojalá ahí tal vez hasta nos podemos encontrar en el Teatro Nacional, claro que sí. Si quieres recordarnos rápidamente dónde pueden como encontrar información de la obra, en internet o así. Sí, sí, en internet pueden encontrarla en mi Instagram. En mi Instagram yo obviamente pongo todas las obras en las que estoy y las temporadas y ahí les voy recordando. Entonces ahí me pueden buscar. Magnífico. Y recuerden que en Página Cero también nos pueden encontrar en diferentes espacios. Vamos a ver si lo logro esta vez sin apoyo de Ángela. Vamos a ver. Estamos en YouTube, en Facebook y en Patreon como PG0. Y estamos en Instagram como PG0CR.
¿Lo hice bien? Sí. Bueno, y también mencionar que para las entradas de playoff en la boletería del Teatro Nacional en línea, las pueden conseguir. Magnífico. Entonces, Soraya, muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes. Un Bien. gusto estar con ustedes y con Angelita, mi amiga del cole. Y a ustedes por escucharnos. Esperamos más bien que estén teniendo una excelente lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas, Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!